Bueno, en esta noche queremos compartirte la poderosa palabra de Dios en labios de Juan Germán Ortiz con el tema El peligro de la amargura. Así que no le cambies. Mi nombre es Daniel Zamorano y este es tu programa Creyendo lo Imposible. Primer libro de Samuel, capítulo 18, del verso 6 al verso 18. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de David tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija, mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Una mujer que estaba muy contenta con su jardín decía: no saben la cantidad asombrosa de desilusiones que he enterrado en mi jardín. Bueno, no todos tenemos un jardín para enterrar desilusiones, pero todos debiéramos tener un cementerio para enterrar nuestra amargura. El rey Saúl, primer rey de Israel, no sepulta su amargura. Saúl, si uno observa bien, descubre que lo tiene todo. Por ejemplo, la unción de Dios como gobernante. Tiene a un profeta, Samuel, para guiarlo. Tiene la riqueza, tiene el poder que da el reino de Israel. Sin embargo, Saúl vive amargado. Uno percibe que hay amargura, que amargura corre por sus venas. Sin embargo, él vive amargado. Él ignora, podríamos decir, el peligro de la amargura. Hay un peligro cuando uno vive en amargura, cuando uno está en amargura, hay un peligro que tarde o temprano va a desembocar en una tragedia. Ahora, hay una pregunta que yo quiero que me permitan responder. ¿En qué está, si hay un peligro en la amargura, en qué está el peligro de la amargura? Y déjenme entonces decirles rápidamente 3 cosas en relación del peligro de la amargura. El peligro de la amargura está en su causa, es decir, hay algo que causa la amargura.
Déjeme decirle que causa amargura procurar el compararse, la comparación, cuando nosotros nos comparamos con los demás. Fíjense lo que dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Aquí encontramos que Saúl se está comparando con David. Saúl no es una persona agradecida. Por ejemplo, no agradece a Dios que Dios haya levantado a alguien que enfrentara a Goliat y lo acabara, lo matara. Es decir, aquí encontramos a Saúl que está enojado porque la multitud lo alaba matando 1,000 y a David sus 10,000. Yo quiero decirles que cuando nos comparamos, estamos caminando hacia un daño. Es peligroso compararse con los demás. Es más, no tenemos por qué compararnos con los demás. Cuando nos comparamos con los demás, olvidamos que somos diferentes, que Dios a cada uno nos hizo de una manera especial. Por ejemplo, si nos comparamos con alguien, nos va a dañar porque nos vamos a ver menos o nos vamos a ver más. Si nos vemos menos, nos vamos a sentir acomplejados. Pero si nos vemos más, nos vamos a sentir superiores a los demás. Ahora, ¿a qué está llamado Saúl? Saúl no está llamado a ser David. Saúl está llamado a ser Saúl, pero sin embargo, él se está comparando con David. Lo cierto es que todos somos buenos para algo. Yo no sé si usted lo ha notado, pero déjeme machacar este punto. Todos, de alguna manera o de otra manera, somos buenos para algo. No somos buenos para todo, pero somos buenos para una cosa en particular. Y uno debiera de descubrir lo bueno que es para algo y entonces dedicarse a explotar, podríamos decir, esa capacidad que Dios a nosotros nos ha dado. Yo quiero decirles que la comparación válida es solamente aquella que me permite compararme entre lo que yo soy ahora contra lo que yo puedo llegar a ser. Esa es la única comparación, pero usted no se ande comparando con los demás. Si alguien tiene o no tiene, usted dele gracias a Dios y no se sienta poco o se sienta más porque usted tiene o porque no tiene. Tenemos que evitar las comparaciones. Cada uno es en particular como Dios ha querido que sea. Pero también causa la amargura perder la confianza. Fíjense lo que dice. Dice, no le falta más que el reino, dijo Saúl. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Parece increíble, pero la amargura afecta la visión. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque aquí encontramos que Saúl desde ese día empezó a ver con malos ojos a David. Pero también porque la amargura, cuando una persona tiene amargura, esa persona ve moros con tranchetes. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cuando una persona está amargada, va a haber moros con tranchetes. Y eso es lo que está pasando con Saúl. Pero lo peor es cuando una persona con su amargura la justifica. Aquí encontramos cómo Saúl está justificando el ser como es, pensar como piensa, razonar como razona, sentir lo que siente. Cuando él dice, David me quiere quitar el reino y entonces por lo tanto yo tengo el derecho de ser como soy. Hay algunas personas que justifican, por ejemplo, su amargura diciendo, por ejemplo, mi papá me dejó. Si mi papá no se hubiera ido, bueno, yo sería de otra manera. Bueno, déjeme decirle que lo más importante no es que su papá se haya ido o no se haya ido. Lo más importante es cómo usted va a decidir ser. Pero hay gente que justifica, no, es que yo soy como soy, o bebo porque pues mi padre me dejó.
¿Me explico? Hay otros que dicen, no, pues es que yo nací pobre. Si yo hubiera nacido con otra posición, bueno, pues yo sería de otra manera. Hay algunas personas que dicen, no, yo no estaría amargada si yo tuviera un esposo. Bueno, tú tienes un esposo, entonces tú no estás en mi situación. Y hay otras personas que dicen, bueno, yo no estaría amargada si no tuviera un esposo. ¿Me explico? A veces justificamos la amargura para seguir donde estamos y en la forma en que estamos. Aquí tenemos a un Saúl celoso. Los celos no son una expresión de amor, los celos son una expresión de una insuficiencia, de sencillamente una incapacidad, de algo, sencillamente un complejo de inferioridad que no puedes con él. Aquí tenemos a un Saúl celoso que no sufre por lo que ve. El celoso no sufre por lo que ve, el celoso sufre por lo que se imagina. Y aquí tenemos a uno que se está imaginando que David le quiere quitar el reino. La segunda cosa, el peligro de la amargura está en la forma en que se conduce la amargura, en su conducta. La conducta de la amargura es destruir, definitivamente. Una persona llena de amargura se va a destruir a sí misma, pero va a destruir a sus hijos y les va a heredar la amargura. Una persona llena de amargura va a destruir a su familia y va a destruir todo aquello que toque. Fíjense, David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Yo no sé si usted ha visto por allí, pero hay gente que se especializa en arrojar lanzas. O sea que siempre que habla y avienta cosas, pero cosas que hieren a los demás. Sí, hay gente que es así. Ahora uno debe tener cuidado con esa gente, y por mucho que la quiera uno a esa gente, pues mejor sacarle la vuelta, porque las lanzas que arrojan hieren. Por ejemplo, unas lanzas modernas que la gente a veces arroja, no cumplir promesas. Por ejemplo, un padre puede herir a un hijo simplemente porque no le cumple una promesa. Le dice, pues te voy a llevar a Chapultepec, o te voy a llevar a pasear, o te voy a comprar tal o cual cosa. Y pasan los días y simplemente no cumple su promesa, o le da prioridad. Por ejemplo, los pastores tendemos a descuidar la familia por el amor a la iglesia. Y luego la iglesia en un momento dado, pues simplemente no contempla eso, no distingue eso. Pero hay pastores que descuidan su familia por atender la iglesia. Hay profesionistas que descuidan su familia, ¿por qué? Por atender su trabajo. Y hay madres que descuidan su familia por el dios Ajax. ¿Sí? Entonces traen a la Ajax para arriba y para abajo en la casa y nunca tienen tiempo para los hijos. Y le prometieron algo al hijo y nunca se lo cumplen. Déjeme decirle que abandonar a los hijos produce heridas. Y se puede abandonar yéndose o estando presentes. Hay gente que abandona a los hijos. Hablar mal de la gente. Yo le sugiero algo, nunca hable detrás de alguien. Nunca, lo que tenga que decir, dígaselo al chato allí en su nariz, me explico. Dígale, pues mira, con todo respeto y amabilidad, pero 2 por 2 son 4 y a las pruebas me remito, me explico. Y no andar, como decía mi madre, ruñendo por atrás. Hay gente que es buena para hablar por atrás, y siempre que hablan mal de alguien y por atrás. No, por delante. Nunca hable. ¿Por qué? Porque cuando esa persona se da cuenta, ¿qué se va a producir? Se va a producir en ella una herida, porque alguien habló mal de ella. Y puede ser que lo que dijo sea verdad, o puede ser que no sea verdad. Eso no es el punto. El punto es que las cosas se deben decir de frente, con toda amabilidad y respeto, ¿me explico? Y no se acaba el mundo. Y si se acaba, bueno, pues qué emoción saber cómo es el fin del mundo. Maltratar al cónyuge. Estaba yo leyendo que hay heridas que a los 15 días, bueno, desaparecen de la piel, pero hay otras heridas que no desaparecen nunca del alma. Menospreciar a los demás, verlos como no son. Yo creo que alguien nos ha herido cuando nos ha menospreciado, cuando nos ha hecho sentir menos.
Por eso, mejor que tener un archivero también de personas que nos han herido, es perdonar, porque perdonar evita que las heridas se conviertan en amargura. ¿Qué es lo que hace David? Pase lo que pase, siempre va a respetar a Saúl y lo va a ver como el ungido. Y siempre, aún teniendo la oportunidad como enemigo y adversario en que se van a constituir de quitarle la vida, no lo va a hacer. Déjeme decirle que la conducta de la amargura es desechar, es rechazar. Dice, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Bueno, la verdad es que todos somos constructores. Dirá usted, me dispensa, pastor, pero yo soy profesor. Pues usted es constructor. ¿Me explico? O dirá usted, yo soy licenciado y soy abogado y soy penalista, y usted puede ser lo que diga que es, pero la verdad es que todos, sin excepción, somos constructores. Soy ama de casa, pues es constructora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que construimos murallas o construimos puentes. Y aquí tenemos a uno que se llama Saúl, capaz de construir una muralla que le separa de David. Sí, le separa de David. Todos somos constructores y Saúl construye una muralla que se llama rechazo. Déjeme decirle que el rechazo simplemente lo provocan los demonios. Aquí hay un demonio operando. Dice, un espíritu malo tomó a Saúl y desvariaba. El problema es que muchas veces el rechazo es el pan nuestro en las familias. ¿Qué hace Jesús? Morir con los brazos extendidos, como que estuviera opuesto a rechazar, aún en la cruz del Calvario, a alguien. Y déjeme decirle la tercera cosa. El peligro de la amargura está en sus consecuencias. Hay consecuencias. Y yo puedo apreciar dos. La primera, una consecuencia es el miedo. ¿Qué pasa? Saúl se va a llenar de miedo. Es una persona controlada por el miedo. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿De quién? De David. ¿Por qué le temía? Porque se portaba bien, fíjese bien. Yo quiero decirles que Saúl se guía por sus temores. Usted no se guíe por sus temores. No deje que el miedo a algo lo controle. No le tema más que a Dios. Ni al diablo le tema. Déjeme decirle que el temor es una declaración de inferioridad. Si usted deja que el miedo lo controle, usted está declarando que es inferior. ¿Qué debe de hacer? Marchar por la vida sin miedo. Es decir, sus sueños deben de ser mayores que sus miedos. Usted debe tener sueños grandes. Reconocer que el 95% de los temores nunca van a ocurrir. Por lo tanto, no debe desperdiciar el tiempo dándole lugar al miedo. Y la última cosa, una consecuencia es la manipulación. Cuando nosotros estamos amargados, vamos a manipular a la gente. Una cosa es ser líder, una cosa es dirigir a la gente y otra cosa es manipularla. Y vean cómo lo va a hacer o lo va a pretender hacer Saúl. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab mi hija, como si Merab su hija fuera una cosa, como si no tuviera voluntad o no tuviera gusto. Bueno, ya el padre la está dando como si fuera una cosa. Finalmente no se la va a dar, se la va a dar a otro. Ahí está la manipulación. Fíjense, yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero ¿qué era lo que estaba en el fondo? ¿Dónde está la manipulación? Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. ¿De qué estamos hablando? De que le estaba ofreciendo una hija, con tal de que él fuera el que enfrentara a los filisteos. ¿Y qué quería? Que los filisteos le dieran chocolate o le dieran chicharrón a David. Era lo que estaba en el fondo. Hay gente que es así. Manipula. ¿Por qué manipulamos? Porque amamos las cosas, cuando debiéramos usar las cosas, pero amamos las cosas y usamos a las personas, cuando debiéramos amar a las personas, pero las usamos, las vemos como objetos, como piezas de ajedrez. Y entonces aquí encontramos a un Saúl manipulador que ofrece a su hija a David, pero no le da un cuerno, nomás no le da nada.
¿Me explico? Y sí, está planeando mandarlo a la batalla para que los filisteos lo maten y él deshacerse de lo que en realidad no podía deshacerse, su amargura. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué somos así? Porque hay muchos que no aguantan el éxito de los demás. Ten éxito en algo y vas a saber quiénes son tus verdaderos amigos. Los verdaderos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque muchos se van a levantar como tus enemigos, gratuitamente, teniendo éxito. Muchos no aguantan el éxito. Supe de un señor que llevaba una cubeta de cangrejos y la llevaba destapada. Y alguien observó y dijo, ¿y por qué no la tapa? Se le van a salir los cangrejos. Y dijo, no, señor, no se preocupe. Cuando un cangrejo está a punto ya de salir, los otros, presurosos, se suben y pasan sobre él y lo echan para abajo. Y no hay peligro de que se salgan, nunca se van a salir. ¿Por qué? Porque los otros se encargan de que no se salgan. Hay gente que es así, no aguanta el éxito de los demás. Ahora, un triunfador, ¿qué hace? Un triunfador va a desear que los demás triunfen, que los demás despeguen, que los demás vayan adelante. ¿Por qué? Porque tú obtienes lo que anhelas cuando ayudas a otros a obtener lo que anhelan. Déjame decirte que hoy es el día en que tú debes tronarle los dedos a la amargura. Si tú eres honesto, vas a reconocer que a lo mejor hay una raíz de amargura. No se ve. ¿Por qué? Porque es raíz de amargura. Está enterrada, pero ahí está. ¿Quién te la provocó? A lo mejor alguien te despreció, alguien te falló, alguien te traicionó, alguien te mintió, alguien te dejó colgado de la brocha. No sé, algo pasó. Pero en el fondo estás lleno de amargura y bebes quizá o te drogas porque tratas de justificar. No, es que yo lo hago porque a mí me golpearon de chiquito y entonces por eso lo hago. Lo cierto es que hay algo mejor y lo mejor es que tú le truenes los dedos a la amargura y la botes. Fíjate lo que Pablo hace. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Está en una cárcel, podría estar lleno de amargura. Está sin dinero, podría estar lleno de amargura. Pero ¿qué dice? He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y yo creo que eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Qué peligrosa es la amargura, cómo destruye, cómo nos llena de miedo. Definitivamente es algo dañino para nosotros. Y lo ideal es estar sujetos de la mano de Jesucristo y hacerle caso a la palabra de Dios que viene en la Biblia. Eso es definitivo. Pero sobre todo, poner esa amargura a los pies de Jesucristo para que podamos seguir sin esa carga que tanto nos lastra, ¿no? Que tanto nos va deteniendo. Y la verdad es que nosotros te vamos a hacer la invitación de que si tienes una carga muy pesada, si no sabes cómo dejar esa amargura, te integres a la familia espiritual de Creyendo lo Imposible. Te invitamos a que nos visites el próximo domingo a las 9 de la mañana, a las 10:15 o a las 12:45. Estamos muy céntricos. Zarco 50 en la Colonia Guerrero, muy cerca del Metro Hidalgo, del Metro Guerrero. Contamos con estacionamiento y va a ser de gran bendición para ti y para toda la gente con la que asistas a esta reunión. O definitivamente, si tú quieres dejar esa amargura en este momento, pues lo puedes hacer mediante agarrar el teléfono y llamarnos a la familia espiritual de Creyendo lo Imposible, 5705-1588. O bien, márcanos a la estación 1440, Quiéreme 1440 al 1035-0043. Y bueno, no le cambies, seguimos en tu programa Creyendo lo Imposible.